nueva clase online, a la segunda parte de signos vitales. Ahora vamos a ver y vamos a hablar de la temperatura, cuál es su concepto, sus principios científicos y la forma de medición, los sitios de medición y las consideraciones que tengo que tener en cuenta a la hora de tomar la temperatura. ¿Qué es la temperatura? La temperatura corporal está dada por el equilibrio que se mantiene entre el organismo, entre el calor producido y el calor perdido, es decir, la termogénesis y la termólisis. Termogénesis, calor producido; termólisis, calor perdido. ¿Cuáles son los principios científicos? Están dados por el equilibrio entre el calor producido por el metabolismo celular, metabolismo derivado de la actividad muscular, de los alimentos que ingerimos y del oxígeno, que actúan como fuente energética. La pérdida de calor se produce mayormente a través de la piel, aproximadamente en un 80%, los pulmones y las excretas corporales. Cuando la cantidad de calor producida por el cuerpo equivale de manera exacta con la cantidad de calor perdido, la persona está en un equilibrio de calor. Equilibrio que regulado y se mantiene de forma constante y continua en el organismo. O sea, ahí estamos hablando de un paciente normotérmico, es decir, con una temperatura normal. La regulación y el control de la temperatura corporal se sitúan en el hipotálamo. El hipotálamo es el encargado de regular nuestra temperatura corporal mediante los receptores sensoriales. Tenemos termorreceptores periféricos y centrales que actúan y responden a los factores externos del frío y del calor, como así también en respuesta y defensa a las alteraciones producidas por el propio metabolismo. Por ejemplo, si los receptores sensoriales detectan calor, envían señales para reducir la temperatura y aumentar la pérdida de calor. Y si detectan frío, estimulan la vasoconstricción y aumentan el metabolismo, produciendo mayor calor. Es decir, estos receptores hipotalámicos nos envían la respuesta con la función que va a desencadenar para mantener el equilibrio. Los receptores sensoriales periféricos se encuentran en la piel. La piel tiene receptores de calor y del frío, pero hay muchos más receptores para el frío que para el calor. La producción y pérdida de calor puede verse afectada por distintos mecanismos internos y externos. ¿Cuáles son esos mecanismos? La tasa metabólica, el gasto de tiroxina, las hormonas y la fiebre. Es decir, el metabolismo, la actividad muscular, o sea, el ejercicio, las hormonas, o sea, los cambios hormonales en la persona, y el estado febril. Aumenta la producción de calor. ¿Cuáles son los factores que actúan en la pérdida de calor? Los factores que actúan en la pérdida de calor son la radiación, la conducción, la convección y la evaporización. ¿Qué es la radiación? Es la transferencia de calor desde objetos de mayor calor a los de menor calor en forma de ondas electromagnéticas, como por ejemplo la aplicación de rayos infrarrojos. Conducción es la transferencia de calor por contacto directo de un objeto de mayor calor a otro de menor calor. Como por ejemplo, si una persona se sienta desnuda en una silla por primera vez, se produce de forma inmediata la conducción de calor desde el cuerpo hacia la silla hasta igualar la temperatura. Convección es la transferencia de calor que se produce por circulación de moléculas calentadas en un líquido o gas. Las corrientes de aire alrededor del cuerpo arrastran el calor que ha sido conducido de la superficie del cuerpo al aire. Y la evaporización es el mecanismo por el cual se evapora el agua de la superficie corporal, produciéndose la pérdida de calor, como por ejemplo cuando estamos muy agitados. El jadeo produce también pérdida de calor. ¿Cuáles son los tipos de temperatura corporal? Existen dos: una temperatura superficial o externa, periférica, o una interna. La superficial es la temperatura de la piel, del tejido subcutáneo y de la grasa.
esta temperatura se eleva y disminuye en respuesta al medio ambiente. Es decir, va a estar afectada por el lugar donde estemos, en un ambiente muy caluroso o muy frío. Interna es la temperatura que tienen los tejidos profundos del cuerpo, como el cerebro, los grandes vasos sanguíneos, las vísceras, los músculos profundos. Relativamente se mantienen en una temperatura constante. ¿Cuáles son los factores que modifican la temperatura corporal? Son la edad, las variaciones diurnas, las hormonas, el estrés, el ambiente y la alimentación. La edad, por ejemplo, los niños son más sensibles a los cambios externos de temperatura. Y, igual que los adultos mayores, tienden a tener la temperatura mucho más baja. Las variaciones diurnas, ¿qué quiere decir? Que durante las 24 horas del día hay momentos en el día que esta temperatura varía, más o menos entre 2 grados centígrados. El punto más alto se da entre las 20 y las 24 horas y desciende durante el sueño. El ejercicio, cuando tenemos una actividad física extenuante, la temperatura corporal tiende a subir. Las hormonas, en el caso de las mujeres, por ejemplo, en la edad adolescencia, donde hay mayor incremento hormonal y donde las mujeres están en la menopausia, por ejemplo, hay cambios hormonales que se producen que tienden a elevar la temperatura corporal. El estrés ocasiona una estimulación del sistema nervioso simpático y aumenta la actividad glandular, que lo que produce es un incremento de la temperatura. El ambiente, los extremos de temperatura ambiental afectan los sistemas que regulan la temperatura corporal. La exposición a altas temperaturas puede elevar el calor del cuerpo por medio de la radiación, de la convección y la conducción. Y la exposición a bajas temperaturas desciende la temperatura. El aumento de la temperatura produce vasodilatación y los vasos sanguíneos periféricos, ocasionando sudoración profusa y la consiguiente pérdida de calor. La alimentación. La ingesta de alimentos de alto valor calórico, como las proteínas y las grasas, aumentan la temperatura corporal. Y además los procesos patológicos, como las infecciones, el hipertiroidismo, el hipotiroidismo, las insuficiencias cardíacas, que también disminuyen la temperatura corporal. ¿Cuáles son los objetivos de enfermería entonces? Determinar el estado de salud del paciente en relación a los valores obtenidos de la temperatura corporal. Reconocer los factores que afectan la temperatura corporal y asociarlas con el ciclo vital del individuo, o sea, asociarlas con la edad de la persona. Diferenciar los tipos de la temperatura corporal y relacionarnos con los datos valorados. Cuando hablamos de valoración hablamos de la toma de este signo vital que es la temperatura. La medición de la temperatura se realiza con un termómetro que mide la temperatura en grados centígrados. ¿Cuál es el equipo que necesitamos para controlar y medir la temperatura? Bueno, una bandeja, como yo tengo acá, torundas de algodón, el termómetro digital o el termómetro común, el alcohol. Estos son todos los elementos que necesitamos. Y algún utensilio para descartar los elementos utilizados, guantes, manoplas. El termómetro recomendado es porque en general se han hecho estudios que han demostrado que el termómetro de mercurio produce altos niveles de toxicidad en las personas cuando estos se rompen y liberan las partículas de mercurio. Entonces el recomendable es el termómetro digital. En la casa lo podemos tener porque el riesgo de que se rompan no es tan elevado como en un nosocomio hospitalario. Bueno, esos serían los materiales. ¿Y cuáles son los sitios? Bueno, la axila, la ingle, poplitea también. Eso para la temperatura externa, y para la temperatura interna los sitios pueden ser oral, bucal, timpánico, rectal o vaginal. ¿Cuáles son los valores promedios de la temperatura corporal? Bueno, entre 36 y 37 para la temperatura axilar e inguinal, de 35,5 a 38 para la temperatura bucal, de 37,5 a 38 para la temperatura rectal.
La temperatura diferencial es la diferencia que existe entre la temperatura interna y la externa. Puede variar en 1 grado centígrado. La temperatura corporal de un adulto oscila entre los 36 y 37, lo que se denomina normotermia. Es decir, un paciente está normotérmico cuando se encuentran dentro de estos valores, entre 36 y 37 grados centígrados. ¿Cuáles son las alteraciones de la temperatura? La temperatura se ve afectada con la edad, el clima, el ejercicio, el embarazo, el ciclo menstrual, el estado emocional y también puede ser en respuesta a un proceso patológico. ¿Cuándo decimos que una persona está febril? Cuando tiene una temperatura que no sobrepasa los 37 grados centígrados. ¿Cuándo decimos que una persona tiene una febrícula? Cuando se encuentra dentro de los 37 grados y medio a los 37,9. ¿Cuándo decimos que una persona está febril? Cuando tiene la temperatura por encima de 38 grados centígrados. Hipertermia es el riesgo de mantener una temperatura sostenida por encima de los 38 con el método rectal. Hipotermia es el riesgo de mantener la temperatura corporal por debajo de los 35 con el método bucal o 35,5 con el método rectal. Bien, entonces la temperatura normal es entre 36 y 37. Cuando tenemos 37,5 ya estamos con una febrícula. Cuando tenemos 38 estamos febriles. Cuando tenemos por encima de 40 tenemos una hiperpirexia. ¿Cuál es el procedimiento para realizar la medición? Bien, lo primero que tenemos que hacer es un correcto lavado de manos, fundamental, siempre antes de manipular todos los utensilios, lo que vamos a utilizar, todo el equipo, colocarlo en la bandeja, trasladar el equipo a la unidad del paciente, informar el procedimiento, esto es muy importante, siempre informar todo lo que yo voy a realizar en el paciente, pedir al paciente que separe el brazo para verificar si la misma se encuentra seca, esto es importante ya que puede variar la medición, pedirle también que esté en una posición cómoda, en decúbito dorsal o semifowler, encender el termómetro, esperar que me marque la L y cuando este suene procedemos a verificar lo que me da y seguido un registro correspondiente. Siempre registrar en la hoja de enfermería todos los datos obtenidos. Luego de eso procedemos a limpiar el termómetro en forma rotatoria con una torunda de algodón embebida en solución desinfectante, colocar el termómetro en un recipiente, retirar y acondicionar el equipo. Siempre tener en cuenta que el orden hace a un mejor cuidado y a la organización de nuestro trabajo. Cuando controlamos la temperatura inguinal, bucal, rectal, tenemos que tener en cuenta en la temperatura rectal, obviamente extremar las medidas de bioseguridad y utilizar guantes. Es importante, independientemente de cualquier método que utilicemos para tomar la temperatura, una vez finalizado el procedimiento, dejar cómodo al paciente, acondicionar la unidad, retirar y acondicionar el equipo utilizado, realizar el registro del valor de la temperatura corporal obtenido, detallando la hora y fecha, detallar en la hoja de registro el tipo de temperatura controlada, si es externa o interna, informar de inmediato cualquier anormalidad hallada en la valoración de la temperatura corporal. Muy bien, eso es todo, ahí terminamos con la temperatura. Hasta luego.